Listo, comenzamos. En la semana 3 de los que nos toca hablar es acerca de la población, ¿ok? Ese es el tema que vamos a tratar en estos momentos. ¿Y qué es lo que vamos a abordar? Bueno, vamos a ver en primera instancia conceptos generales acerca de lo que es el tema que nos trae a nuestra reunión, que es la población. Vamos también a hablar acerca de la población mundial. Vamos a ver algunas cifras y eso nos va a servir de punto de partida para el diálogo. Luego vamos a tocar el tema de la población peruana, nos vamos a centrar específicamente en nuestra realidad y después vamos a dialogar en relación a algunos casos de países, ¿no? Alrededor del mundo y sobre todo adelantando ya un poquito a lo que vamos a tocar, el tema del crecimiento poblacional y las políticas poblacionales que han adoptado estos países. Bien, entonces vamos a comenzar con los conceptos. Bien, cuando comenzamos a hablar acerca del tema de la población, implicancias, variación de la población, obviamente salta a la vista el término población. ¿Qué es población? Hay diferentes tipos de acepciones y se relacionan básicamente al ámbito de aplicación. Por ejemplo, si yo hago un trabajo de investigación, cuando yo hablo de población, pues me estoy refiriendo a ese universo de personas al cual yo me voy a dirigir, o pueden ser objetos, o pueden ser situaciones a los cuales yo me voy a dirigir. ¿Para qué? Para poder realizar la investigación, ¿no? En nuestro tema, el que nos trae a colación el día de hoy, entendemos como población al conjunto de personas que van a compartir rasgos de tipo social, o puede ser también cultural, o geográficos, políticos, o de cualquier otro tipo que genere pues un factor común entre ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hacer la diferenciación entre la población peruana y la población de repente canadiense. Podemos analizar rasgos biológicos, podemos, ¿no? De raza, podemos analizar costumbres, aspectos culturales, ¿no? Podemos analizar también características geográficas de los territorios que estos ocupan, etcétera, etcétera. Pero si nos referimos de repente a nuestro país, propiamente dicho, podemos decir que en el Perú hacemos una gran diferenciación entre población en costa, en sierra y en selva. De repente, pues, por el tipo de costumbres que tienen, al tipo cultural. El tema de la comida, por ejemplo, ya que estamos en hora de almuerzo, de repente por ahí, algunos están almorzando y están atentos también, ¿no? Algunos han terminado de almorzar rápidamente para entrar a la clase y otros están esperando que se termine. ¿Qué importa? He tomado desayuno tarde, a las 4:30 almuerzo, ¿no? Y entonces vamos a hacer uso de este tiempo para hablar acerca de esto. Por ejemplo, el tema cultural, el tema gastronómico, entre estos tres diferentes y marcados tipos de población, costa, sierra, selva, es completamente diferente, ¿no? Teniendo características tanto en el tema de preparación de los alimentos, uso de algunos insumos, por ejemplo, acá en costa, básicamente, ¿no? Estamos refiriéndonos que nos basamos nuestra alimentación en productos de origen marítimo, por ejemplo, dada la ubicación geográfica que tenemos. En el caso de la sierra, ¿no? Otro tipo de insumos, resaltando de repente algunos animales de corral, como el uso del cuy dentro de sus principales preparaciones, o también en el caso de la selva, el uso también de algunos otros insumos, como podría ser en el caso de la preparación de un juan, pues no, las hojas de plátano o bijao que se utilizan para poder realizar esta preparación. Así también como las técnicas que se emplean. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en la costa, en el caso del ceviche, una preparación casi cruda, ¿no? Que no es sometida a fuego. En el caso de la sierra, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, cocina o preservación de alimentos en base a la salazón, que es el agregarle sal para preservarlo, para sacar el exceso de agua. Y en este caso tenemos el charqui, o tenemos las preparaciones como la pachamanca en la tierra, cubierta, ¿no? Un hoyo en la tierra cubierto por piedras y demás. Y en el caso de la
de la selva, ¿qué cosa tenemos? Tenemos pues también algunas preparaciones hechas al vapor, ¿no? El uso, como ya lo mencionamos hace un momento, de ciertos insumos para facilitar la cocción, también lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos resaltar dentro del tema de población. Y si hablamos de población, obviamente nos estamos refiriendo a que es importante estudiarla, conocer estos rasgos, conocer las variaciones que sostiene. ¿Y quién se encarga de esto? Pues la demografía. ¿Y qué es la demografía? Es la ciencia que estudia a la población humana, ¿no? Y los cambios que estos se vayan generando, no solamente a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Es decir, no solamente caer en cifras, cuántos varían, ¿no? Cuánto es el crecimiento poblacional. Estamos en 7 millones o 7.000 millones, vamos a llegar a 8.000 millones o estamos bajando. No solamente eso, sino también analizar un poquito más allá y ver debido a qué se están dando estos cambios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que se está dando ahora? ¿Y qué es lo que podríamos nosotros proyectar a que sucederá en el futuro? Y a decir de eso, hay una pregunta ya que está dentro también del Classroom que ustedes tienen que responder con relación a este punto. Bien, entonces es importante la demografía, si bien es cierto, no solemos escuchar de muchas personas que estudian específicamente eso, pero sí es una ciencia que nos ayuda a comprender el comportamiento, pues, de las sociedades. Y esas sociedades, obviamente, tienen un factor que es muy importante de analizar, sobre todo tomando en cuenta las políticas de Estado que se pueden generar para ayudarlos. Y ese factor es la densidad poblacional. Esto lo podemos entender también como si fuera un indicador que permite evaluar, ¿qué cosa? La concentración de personas de la población en una determinada área geográfica. Normalmente, ¿qué cosa hacemos? Hallamos la relación que tiene el número de habitantes, por ejemplo, de un país por kilómetro cuadrado. En el caso del Perú específicamente, ¿no? En el caso del Perú específicamente, ¿cómo estará su densidad poblacional? ¿No? ¿Cuántos somos? Tomando en consideración que de repente, pues por ahí somos 33 millones de peruanos. Y esos 33 millones de peruanos estarán de repente distribuidos de manera uniforme en todo el territorio peruano, o es que de repente por ahí, ¿no?, vemos que en determinados lugares de nuestro país hay una mayor densidad poblacional que en otros. ¿Qué consideran ustedes? A ver, pueden participar, ¿ah? Y si lo están escribiendo, a ver, coméntenme, por favor. Profesora, yo pienso que en Lima hay mayor densidad poblacional que en otras partes del Perú. Bueno, en la costa principalmente. Que en la costa y que en otras partes del Perú es correcto lo que tú me has dicho, definitivamente, ¿no? Nosotros estamos hablando que en Lima, no recuerdo bien la cifra exacta, y déjame ver si por acá la tengo anotada, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, tomando como base el último censo que se generó en el 2017 por parte del INEI, estaba hablando de que el Callao, por ejemplo, al 2017 tenía algo de 6.815 habitantes por kilómetro cuadrado. El Callao, como provincia constitucional. Y Lima tenía aproximadamente 3.250, un poco más de habitantes por kilómetro cuadrado. Si nosotros comparamos estas cifras que les estoy brindando con, por ejemplo, una región, ¿no?, de la selva, llámese, puede ser Loreto, ¿ya? Ustedes han visto el territorio de Loreto, lo imaginan en el mapa del Perú, ¿no? Inmenso, verde, ¿no?, lleno de vida. ¿Cuál creen que es la densidad poblacional que tiene Loreto? Al 2017, ¿ah?
¿Creen que sea mayor a la que tiene Lima con sus 3.250 y un poco más? ¿O menor? Ah, profesora, definitivamente ahí gana Lima, pues. Tienen toda la razón. Loreto, al 2017, tenía una densidad poblacional de 2.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, que en un kilómetro cuadrado, ¿no?, vivían 2.4 personas, ¿no? Ya, redondeemos ya, 2 personas. 2 personas en un kilómetro cuadrado. ¿En Lima cuántas? 3.250 personas en un kilómetro cuadrado. ¿Y por qué es importante conocer esta densidad poblacional? Mencionamos, porque definitivamente esto nos sirve como base y sobre todo a los gobiernos para que tomen las decisiones políticas necesarias en materia de abastecimiento de servicios públicos, generación de infraestructuras dentro de estas, ¿no? Pero vemos ya la tan marcada diferencia, y si lo comparamos en tamaño a nivel geográfico, imagínense, pues Lima o la provincia constitucional del Callao, ¿no? Pues al costado de Loreto, pues hay una diferencia abismal en tamaño. Entonces, profesores, ¿por qué no se van todos para Loreto? Un poco complicado, ¿no? Ahí tendríamos ya que ver factores tales como el proceso de migración. ¿Qué es lo que sucede? Que lo vamos a ver un poco más adelante, eso sí. Y bien, ya hablando de densidad poblacional, de cantidades de personas en un espacio determinado, también nos toca hablar de crecimiento poblacional. ¿Y qué es el crecimiento poblacional? Es el incremento medio anual de una población. ¿Esto qué cosa quiere decir? Dicho en otras palabras, que a la cantidad de habitantes, ¿no?, que hay en un determinado país o lugar, yo le voy a sumar el número de nacimientos que se generan en ese territorio. Y luego de obtener un resultado, le voy a restar todas las defunciones, todos los fallecimientos. Y después a ese resultado le voy a sumar la cantidad de inmigrantes, personas, ¿ya?, que no tienen de repente la nacionalidad, que son extranjeras, pero que llegan a nuestro país para ser residentes, para establecerse. Y ese nuevo número que me da, yo le voy a restar la cantidad de emigrantes. ¿Quiénes son los que emigran? Son tanto los peruanos, nacidos, ¿no? En este caso estamos tomando como base Perú, los peruanos, o también pueden ser extranjeros que son residentes en nuestro país y que deciden, pues, ¿no?, traspasar fronteras y establecerse en otro territorio. Y de esa manera, pues yo voy a tener una cifra que me pueda brindar cuál es la población total que tiene una determinada área geográfica. ¿Sí? Entonces, miren, son 4 conceptos sencillos, rápidos de entender y que nos explican bastante acerca de lo que nosotros podemos ver en nuestra realidad. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, chicos. De repente hay una duda por ahí, la podemos plantear. O todo está claro. A ver, me remito nuevamente acá. Quiero ver si de repente por ahí me están escribiendo y yo no estoy viendo. A ver. Todo claro, me dicen por acá. Perfecto, excelente, Westin. Muy bien, Frida. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Vanessa. Excelente. Bien, entonces regreso y continuamos. Entonces, ya que tenemos claros estos conceptos, vamos al análisis de la población mundial. Uy, justo quería llegar acá. Fíjense. Población mundial. Esto se conoce como, de acuerdo acá al enlace, el link, es el Worldometer. Y en este caso, ¿qué hace? Se nutre de las bases de conteo, de censo, ¿no?, de unidades estadísticas que tienen los países a nivel mundial, y va
alimentando esta especie de contómetro, que lo que hace es brindarnos una información, ¿no? Lo más aproximada posible a la realidad que tenemos en cuestión de población mundial actual. Si se dan cuenta, ¿no? Es algo que los llama, que los hipnotiza, porque yo también me quedé como unos 5 minutos, estaba mirando y mirando, ¿no? Yo decía, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero si se dan cuenta, al final, la tendencia siempre es a ir subiendo el número, ¿no? Ir creciendo. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos hasta el momento una población mundial actual de, ¿no? 7.920.000.000.000, así se dice. A ver, ¿qué me ayuda a leer, por favor? 949.614, 18, 20, 21, 24, 26, y sigo y nunca voy a terminar de leerlo correctamente, porque se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Que cada segundo que pasa, la población mundial sigue creciendo. Cada segundo. Hoy día utilicé este mismo enlace en una clase de la mañana para analizar lo mismo, el mismo tema, el crecimiento de la población a nivel mundial. Cuando abrí el enlace, hoy día a las 8:30 de la mañana, el total de nacimientos estaba en, si no me equivoco, 88.000 y un poquito más. Son la 1 de la tarde, o es la 1 de la tarde con 59 minutos, y estamos en 223.000 nacimientos. Saquen su cuenta. ¿En cuánto cerrará todo este día? A las 23 horas con 59 minutos, ¿se imaginan? Y la cantidad de muertes. También, ¿no? A las 8:30 estaba más o menos en 45.000, si no me equivoco. Estamos 2 de la tarde en punto y la cantidad de muertes va en 94.000 y sigue subiendo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los nacimientos y las muertes, ¿no?, se dan cada segundo, pero la tendencia es mucho mayor, ¿no?, y presenta una mayor frecuencia en el caso de los nacimientos, ¿no? Lo que hace, pues, que estas cifras sigan y sigan y sigan creciendo. Profesora, ¿y esto nos debe preocupar? ¿Merece de repente una especial atención? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser que sí? A ver, vamos a ver. Ojo, estamos hablando de población mundial. ¿Y qué cosa es la población mundial? Es la población humana, es decir, en otras palabras, el número total de humanos que actualmente viven en el mundo. ¿Nosotros estábamos dentro de esos números? Sí, nosotros estamos ahí. Y partiendo de esto, entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar el comportamiento de la población de un país y del mundo? ¿Es importante? Pues claro que sí, es muy importante. ¿Y cuáles son esas implicancias del crecimiento demográfico? ¿Qué es lo que puede generarse? ¿Qué principales problemas se generan hoy por hoy a razón de ese crecimiento tan desmedido que se da en cuestión de población? Bien, comencemos entonces. Vamos a hablar rápidamente acerca de algunas de estas implicancias del crecimiento. Por ejemplo, el hambre. ¿Por qué creen que el hambre sea una de las principales implicancias de este gran crecimiento demográfico? A ver, no se peleen por hablar, ¿ah? Yo creo, profesora, que a una mayor cantidad de personas en el mundo, los recursos también no alcanzarían para todos. Y si no alcanza para todos, habrá personas que tengan más y unas personas que ya no tengan nada y pasen hambre. Correcto, respuesta correcta, Sergio, ¿no?
El hambre es una de las principales implicancias, o alguna de las situaciones por las cuales nosotros nos tendríamos que preocupar si de repente la población mundial comienza a crecer desmedidamente. ¿Por qué? Porque no va a haber recursos que puedan satisfacer las necesidades de toda esta población, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo eso, ¿no? Estamos viendo que los suelos por el uso continuo también pierden sus cualidades, no se convierten en terrenos eriazos que no producen. Estamos viendo, por ejemplo, y es una realidad ya hoy por hoy, la escasez de agua, ¿no? La escasez de aguas dulces, aguas saladas. Pues ustedes me dirán, profesora, pero ahí están los mares, los océanos, claro, pero es agua salada, ¿no? Que en realidad no es apta para la bebida, pero que sí, ¿no? Bien es cierto, el avance tecnológico está haciendo posible que bajo un tratamiento adecuado pudiese ser, ¿no?, a futuro, yo lo digo, la alternativa para poder seguirnos proveyendo de este recurso básico. Pero definitivamente, pues, tenemos que comenzar a ver cuál sería la situación que se pueda generar de producirse un crecimiento mayor de la población. En cuanto a la contaminación, ¿qué es lo que podemos decir? La gran cantidad de desechos, por ejemplo, que nosotros dejamos a lo largo de nuestra vida. En un año nos dicen que una persona puede producir 1 tonelada de desechos. Estamos contaminando, ¿no? Inclusive las actividades aquellas a las que se les ponía de repente el sello distintivo de no producir algún tipo de contaminación, cuando se realiza un análisis a profundidad, da como resultado que sí hay contaminación de por medio, ¿no? Yo, imagínense, inmersa dentro de la actividad turística, en un inicio calificada esta como la industria sin chimeneas. ¿Por qué? Porque decían pues que no producía ningún tipo de contaminación. Hoy por hoy nos damos cuenta que sí produce contaminación. Produce contaminación en el tema del desplazamiento, utilizando medios de transporte, sea el avión, sea de repente una lancha, sea un auto, por la quema de combustibles fósiles, ¿no? Hay una huella que el ser humano va dejando durante su existencia, ¿no?, y paso por este planeta. Tratar de reducirla es menester de todos nosotros. Sin embargo, ¿no?, vemos que todavía nos falta tomar conciencia, todavía nos falta generar alternativas que puedan ayudarnos a combatir este problema que nos está generando ya, ¿no?, bastantes inconvenientes. Por ejemplo, la calidad del aire que respiramos, ¿no? Estamos hablando acerca de la exposición que tenemos cada vez más creciente a los rayos, ¿no?, UV, producto pues del debilitamiento de la capa de ozono, etc. Sí, entonces, fíjense, de repente nosotros podríamos contaminar menos si fuéramos menos personas. Sí, puede ser, pero si tomáramos conciencia, contaminaríamos mucho menos todavía. Inflación. ¿Cuándo se produce la inflación? Cuando hay una demanda creciente y la oferta pues no puede abastecerla, ¿no? ¿El crecimiento desmedido de la población podría generar este tipo de escenarios? Claro que sí, ¿no? Yo no sé, bueno, ustedes todavía muy jovencitos para poder tener recuerdos de eso, ni siquiera seguro habían nacido, muchos de ustedes, pero yo recuerdo muy bien la época de Alan García en cuanto comenzó a surgir esta escasez de alimentos, ¿no?, de insumos de primera necesidad. Y no se hacían largas colas, y obviamente las personas que podían acceder a eso son aquellas que tenían el dinero suficiente para poder adquirirlo. Sí puede generar inflación. Una gran demanda de un solo producto puede hacer pues que definitivamente los precios se encarezcan. Eso está ya de por sí dado y es una realidad que de repente nosotros podemos enfrentar. Yo les comento. A ver. Yo a lo largo de mi trabajo pues he tenido que asistir, y me ha gustado también asistir a una serie de charlas de INDECI,
para lo que es prevención de riesgos, de desastres y demás. Entre una de esas charlas yo rescato algo muy importante, que de repente me hizo pensar algo que hasta ese momento no había, ¿no? No había analizado a profundidad. Y es que nosotros vivimos en un territorio que es altamente sísmico, estamos expuestos a que en cualquier momento haya, ¿no?, un movimiento telúrico de grandes proporciones que pueda generar pues un desastre, ¿no? Frente a esas situaciones, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que nos brindaban a nosotros era el hecho de tener la mochila, sí, de emergencia, esa que todos tenemos, ¿no? Mentira, cuando hay un temblor la armamos, cuando ya deja de haber temblores nos comenzamos a comer todo lo que hay en la mochila, la dejamos vacía y después ya nos comenzamos a preocupar cuando hay otro temblor fuerte. Pero bien, entonces nos decían, no solamente tengas aquello que te pide la mochila, sino también tienes que tener dinero. Y el dinero que tienes que tener en esa mochila, de preferencia tienen que ser monedas, no tiene que ser papel, no tiene que ser billetes. ¿Por qué? Porque ante una situación de esa naturaleza puede producirse inundaciones, puede ruptura de tuberías, etcétera, etcétera. Entonces se van a ver afectados. ¿Y por qué dinero? ¿Y por qué tengo que preocuparme de tener bastante dinero? Porque si la situación es muy complicada, si de repente estás en una zona de difícil acceso, si de repente hay zonas que han sido mucho más afectadas, la ayuda va a tardar en llegar. Y lo primero que va a escasear es el agua. ¿Quién va a tener acceso a los pocos recursos que se puedan encontrar en ese momento? De una manera obviamente racional, pensada y que sea legítima, lo va a tener la persona que tiene el dinero suficiente para poder comprarlo. ¿Sí? Va a haber gran demanda y va a haber poca oferta. Entonces va a comenzar la especulación en el mercado y lo que va a suceder es producirse inflación. ¿Sí? Fíjense, y esa es una situación que no estamos libres de vivir en algún momento, así que también de paso va la recomendación del caso. Y en el caso de vivienda, a ver, ojo, si quieren decirme algo, si quieren comentar algo, de repente algo, alguna vivencia, algo que han escuchado, que han leído, por favor, adelante, ¿eh, chicos? En el caso de vivienda, ¿qué pasaría con la vivienda? Cuanta más población hay menos espacios para que puedas vivir. El valor del suelo donde vas a establecerte sube. Los materiales de construcción suben. ¿O no? Les narro mi experiencia. Yo siempre he solido salir de viaje, ¿ya? En primer lugar, porque mi papá es geógrafo sanmarquino. Siempre salía de viaje con sus estudiantes. Yo cuando estaba inclusive en el colegio, mi papá, no sé, siempre me llevaba de viaje con él. Íbamos con mi hermana a veces yo solamente me iba con él y con sus estudiantes, para que yo conociera. Entonces, yo hago un comparativo entre el panorama, entre el paisaje visto en esos tiempos y el que veo ahora último, ¿no? Y en esos tiempos lo que veías, por ejemplo, si te ibas para la zona norte, era que tú llegabas a ver casas solamente hasta la zona de Puente Piedra, ¿no? Y veías una que otra y después espacios libres, llegabas al peaje, salías del peaje, nada, ¿no? Ni un alma, ni un alma. Pasabas por el Serpentín de Pasamayo y no pasaba nada hasta que llegabas a Huaral, Chancay, por ahí. Recién comenzabas a ver una que otra casita. Esa era la realidad vista por los ojos de una niña de 10 años, ¿no? Ahora, hace poquito, visto por los ojos de una señora de 25, mentira. ¿Qué cosa es lo que observamos? ¿O qué cosa he observado yo? No sé si de repente alguno de ustedes vive por esa zona, ¿no? Ya no se ve ese panorama. Se ven casas de frente, inclusive llegando hasta el mismo peaje de ingreso al Serpentín. Pasas el peaje y ves casas. Inclusive vas por el Serpentín y hay casas. Casas ubicadas en terrenos que no son aptos para vivienda, pero que da la situación, ¿no?, de sobrepoblamiento, de migración excesiva hasta estas zonas, pues lamentablemente las personas toman la decisión de establecerse en lugares que no son los adecuados, ¿no?
o que no puedan estar de repente permitidos, ya llámese por un factor de protección cultural a la zona, o de repente de ser un área natural protegida, o de repente por tener un alto riesgo para la consecución de algún tipo de fenómeno natural en la zona. Ojo, yo siempre hablo de fenómenos naturales, no de desastres naturales, porque la naturaleza no genera desastres. La naturaleza sigue su curso. El que genera el desastre siempre, y lo repito siempre, es el ser humano, ¿no? Por la toma de decisiones equivocadas. ¿Okay? Justamente viendo este tema, en la mañana me dijo una de sus compañeras, me dice en la mañana, me dice, profesora, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en el caso de Chosica, con estos huaicos, con estas pérdidas que sufren las familias con relación a sus bienes materiales y demás. Claro que sí, pero es que es lógico, ¿no? Porque a las personas se les brinda las indicaciones, se les dice que no pueden hacer, pero a pesar de eso, escudándose en el tema de la necesidad, en el tema de que ya está su inversión hecha ahí y todo lo demás, se mantienen tercos en estar dentro de esa área que obviamente, ¿no?, la naturaleza reclama como suya. Claro, porque es el cauce, muchas veces es el cauce, ¿no?, o es el lecho de un río seco, que en determinado momento, cuando se generen las lluvias a gran escala, ¿no?, siempre va a retomar, ¿no?, las aguas ese cauce. Y vemos ahí las consecuencias que puede traer. En el caso en sí de la vivienda, por ejemplo, nosotros vemos que ya no puede haber un crecimiento de tipo horizontal, sobre todo en la zona de la capital. Por lo tanto, lo que estamos observando ahora es un crecimiento a nivel vertical, ¿no? Como en las grandes ciudades a nivel mundial, grandes edificios, ¿no?, edificios por departamentos, tratando de ganar la mayor cantidad de espacio que se pueda, ¿no? Ahora ya no es al suelo, ahora es al aire. En el caso de las rentas, pues lo que sucede con las rentas es que el crecimiento poblacional excesivo puede generar pues que la renta o los ingresos que se generen puedan ser menores. ¿Por qué razón? Porque hay una mayor demanda de trabajo, es decir, hay una gran cantidad de personas que quieren trabajar, pero los puestos no son muchos. Entonces, lo que sucede es que la práctica más común que se está tomando por parte de las empresas es tomar a aquella persona, no que me demuestre que tiene las habilidades necesarias, el conocimiento y el expertise, sino aquella que esté de acuerdo con que le pague un poco menos. Que no debe ser el caso, ¿no? Porque la tendencia cada vez más es a contratar a personas que realmente tengan la habilidad para poder resolver un sinfín de situaciones que puedan pasar dentro de un escenario laboral. Pero, lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. En el caso de la energía, lo asociamos también bastante al tema de los insumos, al tema de los recursos que van a estar disponibles, ¿no?, y a la tan complicada tarea de conseguir estos recursos, ¿no? Cada vez vamos a pelear más por estos recursos. Profesores, yo sé que se están generando nuevas alternativas, por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas, ¿no?, los transgénicos que se están generando, ¿no? Ahora la oveja Dolly, van a hacer miles de ovejas Dolly, las van a clonar para que de esa manera nos podamos abastecer de lana, de carne. Bien, hay pros y contras con relación a este punto. De repente no estamos dentro del tema, pero hay una gran cantidad de estudios que revelan pues que todavía no están comprobados los efectos ni positivos ni negativos con relación a la salud y ante la ingesta de este tipo de productos. No, de lo que sí se habla en primera instancia es de el impacto económico que tiene que muchas empresas opten por producir este tipo de insumos y venderlos a la población frente a lo que produce pues un agricultor, ¿no? Por ejemplo, en la sierra de nuestro país, ¿no?, que con mucho esfuerzo, ¿no?, trata de sacar adelante
una cosecha y que después, lamentablemente, lo que ve es una competencia hasta cierto punto, entre comillas lo digo, desleal, y por la cual él se ve forzado a bajar sus precios, y obviamente esto hace que sea poco rentable el seguir manteniendo ese modelo de negocio a largo plazo, ¿no? Entonces hay bastantes aristas que analizar, chicos, con respecto al tema de energía y ver pues cuáles son las alternativas que se puedan generar. En relación al desempleo, bastante ligado a lo que es el tema de las rentas, porque tenemos una superpoblación, tenemos pocos puestos de trabajo, tenemos personas que quedan fuera de los procesos de selección. En algunos casos estas personas pues intentan buscar alternativas que puedan suplir sus necesidades y que sean legítimas, pero en otros casos puede empujar este exceso de desempleo. Y no digo, ojo, mi intención no es decir que lo justifico, no, para nada, ¿no? Sin embargo, lo que puede suceder es que se vean empujadas esas personas a cometer actos que estén fuera de la ley, como por ejemplo el tema de la delincuencia, ¿no? Yo he intentado 1 y 1000 veces buscar empleo, me han cerrado todas las puertas. Entonces lo más fácil, porque yo necesito alimentar a mi familia, necesito cuidar a mi madre enferma, necesito tantas cosas, entonces voy a robar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que un crecimiento demográfico excesivo lo que puede generar son otra serie de problemas sociales que puedan perjudicar a la mayor cantidad de población, sobre todo en zonas en donde todavía las políticas de control a nivel interno no están bien establecidas y claras, como por ejemplo Perú, ¿no? Y que da miedo salir con todas tus cosas, ¿no? Hasta comprarte un bonito reloj o vestirte llamativamente porque tú dices, no, voy a ser blanco automáticamente de todo ese tipo de situaciones. Entonces, eso también es algo que debemos de nosotros mencionar y ver como una posible consecuencia de un crecimiento excesivo de la población. En el caso de analfabetismo, ustedes han visto las cifras y los números cómo van, ¿no?, cambiando y creciendo y creciendo. Bueno, sería que a ese mismo ritmo también se generaran universidades, colegios y demás. ¿Para qué? Para que atienda a esta demanda tan creciente de servicios educativos. Y sobre todo que esos servicios educativos sean gratuitos, que partan pues de los gobiernos para que se supere de esa manera todos los problemas sociales que vienen después a causa de una pobre plataforma educativa. Y con respecto a la libertad individual, y ya para terminar, pues acá no quiero profundizar mucho porque esto es básicamente el tema del cual vamos a hablar en los casos, pero les menciono pues algunos términos. Por ejemplo, política poblacional. ¿Qué pasa con la libertad individual? En este caso, estaríamos hablando de que cada individuo tiene pues la libertad de poder hacer uso debido, racional, de los recursos con los que se cuenta. Sin embargo, en algún momento, pues, puede el Estado, ¿no?, el gobierno bajo el cual este individuo vive, tomar las decisiones por él para garantizar una distribución equilibrada de los mismos entre todos los que conforman esa nación. O también, si lo extendemos a nivel mundial, que conforman y viven en todo el mundo. Un ejemplo, China. Y con eso cierro este tema. ¿Por qué? Porque en realidad ya lo vamos a discutir más adelante. No quiero quitarles sus opiniones, sus puntos de vista antes de llegar acá. ¿Y cuáles son esos factores que usted me habla acerca del crecimiento demográfico, del crecimiento de la población, de, miren, cuántas implicancias tiene, ¿no? La importancia de conocer qué es lo que generaría este crecimiento de la población desproporcionado, pero ¿qué alimenta el crecimiento poblacional en un determinado país, en un determinado territorio? Pues lo alimenta o lo alientan 3 factores. La fecundidad o natalidad también,
que es entendida como ese impacto de la reproducción humana sobre la población, ¿no? ¿A qué medida, pues, las personas se reproducen, ¿no? Conforman un hogar, una familia, de manera tan temprana o no, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, casos, yo no sé, de repente ustedes tienen por ahí un ejemplo mucho más cercano, pero si hablamos de, por ejemplo, nuestras abuelitas o nuestras bisabuelitas, y por ahí hemos tenido la oportunidad de conversar con ellas, ¿no? Seguramente que nos han contado que en sus tiempos ellas se casaban pues cuando tenían 14, 15 años, 13 años, y ellas también tenían, no solamente que se casaban a esa edad, sino que rápidamente concebían, ¿no? Concebían rápidamente, tenían sus hijos de repente a razón de 2 o 3 años, cada 2 o 3 años. Y eso, pues, definitivamente es un factor que alienta el crecimiento de la población. En contraposición a este factor, pero que también influye dentro del crecimiento poblacional, tenemos la mortalidad, que es dada por el hecho biológico de la muerte. Esa muerte, ¿ya?, que definitivamente se tiene que generar, porque yo siempre he dicho, no, a la muerte no se le teme, es parte de la vida, es un proceso. Hay un ciclo de vida que nosotros cumplimos y que termina con nuestra muerte. Pero ¿qué tan frecuente es esta? Bien, cuando se hace un estudio o se trata de profundizar en este factor muerte, hay un estudio realizado es un estudio médico en el cual se analiza la mortandad de ciertas áreas geográficas, de ciertos países. ¿Y qué sucede? Cuando se realiza o se trata de buscar las causas, se llega a tomar como conclusión que la mortandad está muy ligada al sistema de salud de un país, ¿no? Entonces, si el sistema de salud del país está bien estructurado, si hay una buena infraestructura, si hay políticas que fomentan, pues, el acceso libre a los servicios de salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta tasa de mortandad que se da va a disminuir, por lo tanto, su frecuencia también. Si por el contrario se observa que no hay políticas establecidas en este sector, ha sido dejado de lado, no hay infraestructura disponible o que si la hay todavía no está completamente equipada, etcétera, etcétera, entonces lo que se nota es un aumento dentro de la tasa de mortalidad. ¿Cómo lo podemos observar de repente en una realidad mucho más cercana? En las situaciones que se han generado con el tema del COVID, por ejemplo. ¿Qué pasó con el tema del COVID? ¿No? Nosotros hemos visto pues, que han habido muchos fallecimientos de las personas. Lamentablemente, cada vez que una persona fallecía, decía COVID, 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 COVID. Y eso fue en un inicio, ¿no? Pero después, ¿y qué se cayó en cuenta? Que no todas las muertes que se estaban produciendo dentro de este periodo de tiempo que estamos pasando son por COVID, sino que lo que sucedió es que llega esta pandemia y a nosotros, y a nuestro sector, específicamente salud, nos encuentra mal parados, ¿no? Completamente desorganizado, no hay infraestructuras, no hay equipamiento, un poco compromiso con la organización por parte del personal, ¿no? Los médicos atendían como querían, faltaban cuando querían, no habían enfermeras, una serie de situaciones que se generaron. Y ante esta situación llega el COVID y definitivamente pues se trata de organizar lo que estaba desorganizado por años. Y la respuesta es bien pobre, pues la que se brinda, ¿no? Y en esas circunstancias se trata de dar prioridad a la situación presente. Pacientes con COVID, síntomas, unidad de cuidados intensivos, ingrésenlos, pero en el afán de tratar de dar el soporte necesario a estos pacientes que también, obviamente que lo merecían, ¿no? Se deja de lado a los pacientes con afectaciones a su salud, tales como el caso de diabetes, afecciones cardíacas y demás. Los dejan de lado, dejan de hacerles el seguimiento
que siempre tenía. Los mandan a teleconsultas, los mandan a atención telefónica, nada más, ¿no? No hay análisis de por medio, le siguen brindando las mismas dosis, los mismos medicamentos, sin hacer ajustes ni nada. Y es ahí donde se comienza a evidenciar, pues, de que se descuidó por completo a una parte de los pacientes que también merecían la misma atención que los que estaban aquejándose y sufriendo por el COVID. Y comienzan a generarse no solamente ya los decesos por COVID, sino también por enfermedades que no han seguido un tratamiento adecuado. Bastantes personas, bueno, yo dentro de mi entorno, de amigos y demás, ellos no. Y la de todos era, no, por si acaso está falleciendo, pues no, como haciendo la aclaración, o sea, ya de por sí la persona estaba sufriendo por la pérdida de un familiar y encima tenía que aclarar por qué estaba falleciendo su familiar para que no piensen que es por COVID. Y obviamente, pues en los primeros días, ¿no? En los primeros meses, inclusive cuando uno decía, no, sí falleció tal por COVID, automáticamente, pues, no, todo el mundo te miraba de lejitos, no se te querían acercar, ni nada por el estilo. Obvio, es una reacción normal ante una situación de peligro. Sin embargo, no debería haberse dado tampoco el hecho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, dos factores hasta el momento que afectan el crecimiento poblacional: fecundidad o natalidad, mortandad, ¿no? Y el otro tercer factor y último es el de migraciones, que justo ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Inmigración, emigración. ¿Quiénes son las personas que llegan hasta un país determinado y quiénes se van? Y esto obviamente hace que el crecimiento poblacional se siga manteniendo en determinados territorios, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos situados en uno de los primeros lugares a nivel Latinoamérica en el tema de fallecimientos por COVID. Y decíamos, pero ¿por qué no baja, ¿no?, el porcentaje de crecimiento poblacional? ¿Por qué el número total de la población no decrece y sigue? Bueno, pues a pesar de los fallecimientos, también teníamos el tema de inmigrantes, personas que se desplazaban hacia nuestro territorio para establecerse y que, querámoslo o no, son parte de la población total, ¿no? Hasta ahí, dudas, consultas, incertidumbres. A ver. Crecimiento. Lucy, perdóname, en los cerros, dice. Ah, ya, claro. Westin, en los cerros, wow, en todos lados, Westin, en todos lados. Y la verdad da mucha pena. Y ¿por qué? Porque de repente tenían una mejor situación en donde vivían, pero lamentablemente no lo sentían así, ¿no? A ver, alguien alzó la mano, por favor, mil disculpas. Adelante. Sí, Miss. Con referente a las migraciones, usted menciona que es una persona que se establece en otro país. ¿Habría un lapso de tiempo o por el tan solo hecho de ir a un país y ya se consideraría como un migrante o parte de la población de ese país? No es con un tema de lapso de tiempos establecidos, pero sí, en este caso, entra mucho a tallar el tema del trabajo, ¿no? Yo cuando voy a un determinado lugar, por ejemplo, yo me puedo ir quizás a Ecuador, me establezco ahí cuando, ¿qué? Busco una habitación, puedo alquilar, rentar, comprar de repente una casa, ¿no? Tengo un empleo y recibo, pues, obviamente, mis honorarios, mi sueldo de la economía de ese país, de mí. Entonces ya ahí automáticamente se entiende que estoy residiendo en este país, no estoy de paseo, no estoy de paso ni nada. Ahora, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que es a lo que tú vas con tu pregunta? Va a depender mucho del tipo de visa que se tenga, el permiso que se tenga existente. Si nosotros hablamos de la realidad más cercana que estamos viviendo, como por ejemplo los migrantes de Venezuela, ¿no?, que han llegado y han llegado a quedarse en nuestro país dada la situación que está acaeciendo en su país natal. Ellos, si bien es cierto, cuando ingresan, no dicen por cuánto tiempo van a estar, ¿no? Comentan de repente, pero al final ya se quedan como
pasado el tiempo de permiso que les dan, se quedan ya con una situación informal hasta que nuevamente la regularizan, tienen un tiempo más y de esa manera ya van quedándose o estableciéndose dentro de nuestro país. A ellos los conoceremos nosotros sí como migrantes y tendríamos que considerarlo dentro de las cifras que estamos manejando para poder medir el crecimiento poblacional. En el caso del Perú, la verdad, y ya esto se los digo de manera infidente por comentarios con algunos amigos que trabajan en migraciones, las políticas de ingreso a nuestro país en relación a otros países son flexibles, son bien flexibles, ¿no? Cuando sales a otro país, por ejemplo, a Chile, ¿no? Te preguntan todo, te preguntan a dónde vas, te piden el medio probatorio que certifique a dónde te estás dirigiendo, no suelen darte un plazo mayor a 3 meses para que te puedas después retirar, ¿no?, del país, y si es que no te retiras en los plazos establecidos, te hacen el seguimiento correspondiente. Obviamente, pues ya con una invitación a no poder entrar nuevamente al país por un determinado tiempo, y si has cometido algún otro tipo de infracción, nunca, ¿no? En nuestro caso no es así, no es así, es mucho más flexible, se trata de no generar situaciones que puedan atentar contra las buenas relaciones que se puedan tener con otros países. Eso es básicamente, Dina. Pero sí deberíamos considerar por qué a todos los que están dentro de nuestro territorio, considerar todos los ingresos que tenemos por fronteras, por la razón de que, por ejemplo, hasta esta situación de pandemia, tendríamos que garantizar la buena salud de todos. Inclusive, porque recuerdan muy bien en el primer momento en que dijeron, vienen las vacunas, y comenzaron a decir, bien, vamos a vacunar primero a tal, 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 y después a tal, y todo el mundo comenzó a quejarse y decía, ¿y por qué también a los de otros países que se vayan a vacunar a su país? No, es parte de la salud pública, ¿ya? Si de repente lo pensamos egoístamente, tendríamos que decir que está bien, tú te vacunas, pero igualmente te puedes contagiar. ¿Qué necesitas hacer? Que las personas no desarrollen de repente todos la sintomatología o completamente la enfermedad. Y esto incluye a que todos los que están y comparten el espacio geográfico contigo también tengan que estar vacunados. ¿Y cómo yo puedo generar un pedido de un lote de vacunas para poder vacunar a todos si no tengo claramente establecido de cuánta población estoy hablando? Que incluya a los nacidos en Perú y residentes en Perú, más a los migrantes, los que han llegado a nuestro territorio. Tengo que conocerlo. Entonces, también por eso considero a todos los que ingresen. No sé si por ahí va tu pregunta, no sé si quedó algo más en el aire. Por favor, Dina, te agradecería que me puedas decir. Sí, me quedó claro. Perfecto, listo. ¿Alguna duda más? Crecimiento de la informalidad también, Lucy. Crecimiento de la informalidad. Sí, ya lo enlacé con la idea. Ya. Claro, dentro de el tema de desempleo, puede ser que acarrea los problemas sociales internos que puede vivir el país y también, obviamente, el crecimiento de la informalidad que va de la mano. Ok, ya ves, sí, Lucy, te entendí. Muy bien, excelente. Sí, disculpen porque tengo que entrar y salir para ver lo que me están escribiendo y por eso me demoro a veces un poquito. Población peruana. Miren, acá solamente he tomado como punto de partida 3 fechas más de la que viene después, en donde hacemos una mención rápida de algunas cifras y cómo se ha venido dando este crecimiento dentro de la población en nuestro país. Por ejemplo, en el año 1960 hemos llegado a tener 10.155.011 habitantes.
¿Qué evento de repente, o quién gobernaba en ese momento el Perú? Tenemos ¿a quién? A Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Justo estaba en su segundo gobierno y dentro de este se hace un censo en donde se llega a este total de la población. En 40 años, es decir, nos transportamos al año 2000, ¿no? Recibíamos el 2000 con cohetes, con fuegos artificiales, el cambio de siglo, todos felices y contentos, ¿no? ¿Y qué nos dice el 2000? El 2000 nos dice, ustedes en Perú tienen 26.459.944 habitantes. En 40 años, ¿no? Crecimos en 16 millones de habitantes. Eventos representativos del año 2000, y seguro que ustedes pueden identificar plenamente esas fotos, ¿no? ¿Y a quién están haciendo alusión ahí? ¿A quién se le descubre? ¿Quiénes salen? Salen los primeros Vladivideos, ¿no? Puri Montesinos, ahí comienza ya la debacle del gobierno de Fujimori. Fujimori renuncia, ¿no? Huye, el Congreso lo destituye, ya obviamente Fujimori ya sabía lo que iba a suceder. Vladimiro Montesinos también huye con rumbo a Ecuador. Fujimori es un poquito más vivo, se va más lejos. Y todo eso marca nuestro año 2000. Y llegamos al 2019. ¿Y por qué pongo el 2019? Porque para nosotros representó pues un año en el cual nuestra imagen brilló a nivel internacional. ¿Qué sucedió en ese año? Los Juegos Panamericanos, ¿no? Haciendo llegar hasta cada rincón del mundo pues lo que es nuestra cultura, ¿no? Porque no solamente fue un evento a nivel deportivo, sino que fue una vitrina perfecta para mostrar mucho de nuestra cultura a nivel internacional. ¿A cuántos habitantes llegamos en el 2019? A 32.510.462 habitantes. Y ya, para llegar al 2020, y esto según las cifras del Banco Mundial, el Perú cierra este 2020 con una población total de 32.971.846 habitantes. ¿Por qué utiliza las cifras del Banco Mundial y no de repente la de otro organismo? Porque son cifras fidedignas. Entendamos que el 2020 estamos en pandemia, todavía seguimos en encierro, no se pueden llevar a cabo procesos de censo, ¿no? Que puedan brindarnos datos confiables, entendiendo la situación que se está viviendo. Entonces, el Banco Mundial genera estas fuentes a partir, pues, de toda la información disponible que tiene, ¿no? Entonces, nos remitimos a eso en la plataforma. No les he colgado, creo que todavía. Les voy a colgar ahí el Excel que sale en donde se puede ver la evolución de las poblaciones en los distintos países hasta el 2020 todos. No todos tienen corte hasta el 2020. De repente, poquísimos son los países que todavía pueden manejar información fidedigna al 2021. Pero, escúcheme bien, al 2020, al 12 de julio del 2021, ¿no? En el peruano se publica la siguiente noticia, y esto es en relación pues a la próxima celebración del bicentenario de la independencia del Perú y demás. Entonces sale un estudio realizado por el INEI en donde nos dice que de 1836 a esa fecha, a julio del 2021, el número de peruanos aumenta en un 17.7 veces más de lo que se tenía de población ese año, ascendiendo en total a 33.035.304 habitantes. Bastante tres, ¿no? Bastante tres ahí. Entonces, nosotros podemos trabajar muy bien o con esta cifra o de repente con una más actualizada con proyecciones hechas ya con esta cifra, que es 33.035.304 habitantes.
y analizar también asimismo este cuadro. ¿Y qué nos brinda este cuadro? Nos sirve de punto de partida para pensar justo algo que comentaba hace un momento, ¿no? Este cuadro lo que nos muestra es la cantidad de muertes, de fallecimientos que se generaron entre abril del 2020, que comienza todo el tema del encierro, porque recordemos que en marzo del 2020, más o menos por el 14, 15 de marzo ya se decreta el tema de cuarentenas, ¿no? Consecutivas. Yo recuerdo muy bien, yo fui a trabajar un jueves, claro, salimos porque ahí estábamos próximos a comenzar el tema de matrículas en la universidad donde yo trabajo. Salimos en la noche, llegué a mi casa y mi esposo me dijo, me siento mal, me duele la garganta, tengo fiebre. Y ya había comenzado con eso del tema del COVID, ya habían puesto en cuarentena a 2 o 3 personas, creo que habían salido ahí. Entonces al día siguiente mi esposo se siente peor aún. Entonces yo llamo a mi trabajo y le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Creo que no voy a poder ir a trabajar hoy día, de repente te puedo cubrir las horas en la próxima semana, por favor. Menos mal no estábamos en clase. Mi esposo está así, 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 así. Ay, ok, Siri, no hay problema. Corto, a los 10 minutos me llama el director académico, cuelgo la llamada del director académico, a los 5 minutos me llama el coordinador de recursos humanos, después me llama el médico ocupacional, me llamó todo el mundo, un poquito más y me llama el rector, creo yo, para decirme que no me preocupara, que no fuera a la universidad por nada del mundo y que me quedara tranquilamente atendiendo a mi esposo en casa. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Nadie me quería en el trabajo. Quédate nada más, no te preocupes, nosotros hacemos el trabajo por ti. Eso fue un viernes y ya pues para el lunes ya se había decretado cuarentena y ahí comenzó el encierro, ¿no? Entonces ya en abril comienzan a verse los primeros casos de fallecimiento y tenemos este cuadro que nos muestra desde abril de 2020 hasta abril de 2021. Miren, en abril de 2021 se registra el pico más alto en casos de muerte, 8.255 muertes. Eso es lo que se registra como pico más alto en ese periodo de tiempo. Y ahora, yo les pregunto, fíjense bien, acá nos dice que seguimos creciendo, porque en el 2020 el Banco Mundial nos dice 32.971.000, ya casi acariciando los 33. El 2021 nos dice 33 millones. Ya, profesor, ahora explíqueme, ¿en dónde están esos menos 8.255 que se murieron, que fallecieron, que lamentablemente ya no nos acompañan en estos momentos? ¿Por qué la cifra sigue creciendo? Y creo que lo mencioné hace un momento. A ver, ¿quién me dice? Por la migración, es que lo mencionó. Muy bien, exactamente. Acá también va el tema de migraciones, porque si bien es cierto, los nacimientos siguen dándose, e inclusive, pues, no hubo, digamos, un espacio en el que nacían los niños, y yo abría mi Facebook y veía a todas mis amigas embarazadas, y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, ¿no? Si bien es cierto, los nacimientos se seguían dando, pero a esto se le sumaba la cantidad de migrantes que llegaban a nuestro país, que obviamente mucho más motivados ya ahora por la situación de salud, por el poco acceso que tenían a esos servicios en su país de origen, pues obviamente pues deciden arriesgarlo todo y salir para poder buscar una mejor situación, no solamente a nivel económico, sino que garantice y les dé la posibilidad de tener un porcentaje más alto en lo relacionado a sobrevivir a la posibilidad de contraer el COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que quería analizar con relación a este cuadro. Hasta ahí, ¿estamos todos bien? Hemos llegado acá a buen puerto, desabastecimiento de preservativos. Ok, César, muy bien, interesante tu punto de vista, pero definitivamente, pues, muchos sectores productivos en nuestro país se desabastecieron, porque si bien es cierto, nosotros tenemos una gran riqueza a nivel de recursos naturales, fíjense
fíjense que lo que sucede es que muchos de nuestros recursos nosotros los enviamos afuera, ¿ya? Para que afuera sean transformados y después los compramos hechos, ¿no? Qué cosa de locos a veces uno piensa, porque si tienes el insumo, o sea, tú tienes que generarte, ¿por qué no te genera la tecnología? ¿No? ¿Por qué no te generas, no te haces del know-how, del conocimiento, para que tú lo puedas transformar y de esa forma abaratar costos? Exacto, Sergio. Sin embargo, no, nosotros lo vendemos a un precio, ¿no? Baratísimo, y después nos lo venden al triple, al cuádruple de lo que podría ser. Desabastecimiento en todos los rubros, exacto. Cierre de postas, sí, también, exacto, porque se entiende que muchas de nuestras familias, ¿no? De las familias peruanas, tienen un nivel de ingresos muy por debajo de lo que podría cubrir todas sus necesidades. En tal sentido, pues, muchas de estas se hacen de ayuda a través de las postas médicas que los brindan de manera gratuita como parte de las políticas, ¿no? De planificación familiar que están alineadas a su vez a la política poblacional. Porque ahí vamos a caer en este punto muy importante con el siguiente tema. Punto 4, casos, dialoguemos. ¿Qué sucede con estos casos? Vamos a analizar rápidamente y de repente por ahí me dirán algunos, ¿no? China y Canadá. Casos completamente distintos, uno puesto en un extremo y el otro al otro extremo. Pero, ¿qué pasa con estos dos países? ¿No? Vamos a ver dos imágenes, dos noticias y después conversamos. Miren, primera noticia. China, y estamos hablando del 2021, mayo de 2021, China supera los 1.411 millones de habitantes. Pero, ojo, dice que esto no es preocupante, pero crece a su ritmo más lento, dice. Es decir, no debemos preocuparnos, está creciendo lentamente. O sea, es manejable, lo toman como algo normal. Y por otro lado, Canadá. Aumento histórico de la población canadiense gracias a la inmigración. Y nos dice como pie de foto, dice, la inmigración será el principal impulsor del crecimiento de la población canadiense en los próximos 50 años. Ok, entonces, para conversar, para analizar, tenemos una realidad actual. ¿Cómo se encuentra actualmente la población en ese país? Tenemos que ver las implicancias. ¿Cuáles serían los escenarios que se generarían de repente a razón de esta situación actual? Y opinión. ¿Cuáles son las opiniones sobre la política poblacional de esos países? ¿Alguien que quiera participar? Que sepa de repente algo de China, de la política poblacional. Yo a manera de broma les puedo decir, ¿no? A ver, Sergio, ahí estás. Yo si no mal recuerdo, en China pusieron una ley para que no puedan tener más de 2 hijos, si no estoy mal. Esto me parece algo muy bueno por parte del gobierno, pero un poco también como que indirectamente te controlan, son muy controladores, o sea, algo así como que atentan tu libertad individual. Claro, en la libertad de uno de decidir cuántos hijos quiere tener, ¿no? Y muchas veces esto trae consecuencias negativas porque al tener solo la capacidad de tener 2 hijos legalmente, las familias al tener hijas mujeres las venden o las matan por querer tener hijos varones. Exacto, ¿no? Miren, acá hay factores, el tema de idiosincrasia también de la población, ¿no? Es muy cierto lo que nos dice Sergio, gracias por tu participación, Sergio. Con relación a este tema, Chita, yo tendría que hacer algunos ajustes ahí, pero antes vamos a darle paso a Sofía. Sofía Bella, por favor, adelante. Gracias por lo de Bella, profesora. Buenas tardes. Con respecto a lo que mencionó mi compañero, sí, efectivamente, hace poco vi un documental y hablaban que hasta el 2016 se permitía solo tener un hijo y luego, hasta antes se permitía solo tener un hijo, pero el 2016 se permitió tener 2 y luego el 2021
y ahora se permite hasta 3 descendientes por pareja, pero sin embargo las personas en China o en países asiáticos no están muy orientados a tener más hijos porque conllevan muchos gastos y estaban analizando desde, por ejemplo, la inmobiliaria, porque allá como hay mayor densidad poblacional, no es como que la mayoría tenga una casa, sino viven en departamentos. Y normalmente en los países asiáticos el valor del inmueble son demasiado costosos. Entonces ellos se ponían, por ejemplo, una persona de China se ponía a analizar costos y, o sea, escapaba de su plan tener 3 descendientes. O sea, por más que hayan alargado esta cifra, aún así el ciudadano chino no se permitía tener más de 3 hijos. Y con respecto a lo de Canadá, creo que hasta hace muy poco, no recuerdo, no tenían, querían más inmigrantes. Entonces, lo que hacían era promover becas o ofertas de trabajo para que las personas vayan porque no tenían esa mano de obra, por decirlo así, en el ámbito de servicios técnicos. Excelente, muy bien, Sofía. Muchas gracias por tu participación y tienes razón. Ahora, coincidimos mucho en el tema de las fechas, por ejemplo, y ahí creo que le diste el complemento perfecto a lo dicho por tu compañero Sergio en relación a las políticas cuestión de natalidad, en el caso de China, ¿no? Sí, hasta el 2016 estaba permitido el tema de solamente un hijo por pareja. Después ya se aprobó tener 2 hijos. Y sí, ahí en el tema de las fechas, creo que no, creo que hemos visto documentales distintos, Sofía. Al 2019 yo es lo que he visto, que se generó la posibilidad de tener hasta 3, pero sí, es cierto, esta posibilidad de tener hasta 3 hijos iba de la mano con un análisis que tenía que realizar la pareja con relación a, uno, los medios para poder mantener a esta cantidad de hijos, uno, y dos, analizar la densidad poblacional del área en donde se vive, si era posible hacerlo, porque si no, definitivamente iban a tener problemas para poder darlo. Y antes, pues sí se ponían como una especie, pues, de pago de impuesto por cada hijo adicional que querías tener, obviamente presentando la documentación sustentatoria la, que pueda avalar la posibilidad de que tú puedas mantenerlos, pues, ¿no? Tenías que presentar, tengo trabajo, gano esto, ¿no? Dispongo de una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, a tanta regulación para poder tener un hijo. Y acá, analizando, comparándolo con el caso de Perú, ¿no? ¿Cómo estamos? No sé, no sé. A mí, por ejemplo, en lo particular, yo me he empapado también más de la cultura china a razón, y de repente por ahí se ríen, ¿no? A razón de Netflix y sus series coreanas y chinas, en donde entiendo un poco más, ¿no? De esta cultura. Y lo que me sorprende es que dentro de la misma trama, ¿no? ¿Qué pasa? Solamente hay un hijo, no todo el mundo tiene un hijo, nada más dentro de la misma trama. Yo digo, es parte de la cultura del país. Sergio, mi abuelo paterno tuvo 8 hijos y mi abuelo materno 5. Imagínate, mi esposo tiene 7 hermanos. Gracias a Dios, y no lo digo alto, gracias a Dios todos viven lejos. Imagínense, ¿no? Eso es una de 13, Dios mío, no. Claro, imagínense, yo por ejemplo, nosotros somos 4 hermanas, yo soy la mayor, todos somos mujeres 4, pero yo me pongo a pensar y yo les digo, de verdad ahora, ¿cómo habrán hecho? Pero esto también se justifica en la misma necesidad que se da, y ahora cuando analicemos, por ejemplo, a la mujer en la historia, vamos a ver, es que, ¿qué pasaba, por ejemplo? Y es algo que me narró mi abuelita, ¿no? Que me contaba, ¿no? Ella, por ejemplo, se casó con una persona que no conocía, ¿ya? Él tenía 19 años, ¿sí? 19, y ella tenía 14. Se casan y a los 14 ya sale embarazada, ¿no? Bueno, mi abuelita me contó la historia de mi bisabuelita. Y cada 2 años casi tenían hijos. ¿Esto por qué? Primero que nada,
por una falta de una política de natalidad, ¿no? De planificación familiar. Pero también era muy conveniente para ellos porque al vivir en una zona rural, ¿cuál es su modus vivendi? Obviamente el trabajo de la tierra, el cuidado y crianza de algunos animales, ganados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para poder realizar estas labores? Mano de obra. Exacto, Estefano, mano de obra. Mano de obra barata, que no te diga no, que obedezca, hijos. Así es, hijos. Ay, profesora, qué feo habla, ¿cómo va a decir eso? Pero todos contribuyen a la canasta familiar. Entonces, los hijos es así como mi abuelita me decía que ella desde chiquita, ¿no? A los 5 años ya estaba pastando sus ovejitas, ayudando en las labores de la casa, cocinando, ¿no? Haciendo. Los varoncitos, ¿a dónde? Al campo, a arar la tierra, ¿no? A cultivar, a cosechar, imagínense. Eso era algo completamente normal. Hoy por hoy nosotros vemos las cosas de distinta forma, ¿no? Y en algunos casos de repente, pues, así como los llaman muchos, dicen, no, la generación de cristal, la que viene, la que no se le puede tocar, la que no se le puede decir nada. Y definitivamente los tiempos cambian. No podemos de repente irnos a extremos, pero sí también tendríamos que aprender acerca de algunas cosas que funcionaron muy bien. Por ejemplo, el otorgamiento de ciertas funciones dentro de la familia, el establecimiento de normas y el tomar conciencia de que todos contribuyen al bienestar de la unidad familiar, ¿no? Y sobre todo de la economía en casa. Eso también es importante de tomar en cuenta. Bien, entonces, y por otro lado, Canadá. Canadá, ¿qué pasa con Canadá? ¿No? El 79% de la población de Canadá son adultos mayores que están pasando, ¿ya?, a jubilación, por lo cual el Estado se va a tener que encargar de velar por todos los servicios que ellos vayan a recibir. Son muchos viejitos, exacto. Ahí nos dice, en la chacra todos trabajaban. Y dice, claro que sí, en la chacra, ¿no? Se invierte la pirámide y esa pirámide invertida le cuesta al Estado. Y es así como ya tenemos, pues, los avisos invitándonos, pues, a irnos, ¿no?, a Canadá, a establecernos por allí. Exacto, te pagan por hijo. 20 países en Europa que te dice, vente acá, ¿sabes qué? Te doy el alquiler de la casa por 1 año, por 2 años, ven, establécete. Tienes hijos, mucho mejor, trae acá a tus hijos, ¿no? Sobre todo familias jóvenes, parejas jóvenes. ¿Por qué? Porque es justamente ahí donde ven la posibilidad de incrementar, de ser más grande, ¿no?, su PEA. Claro, Francisco, si tienes ese sueño, adelante. Claro, ¿no? Fíjense, ¿ah? ¿Cómo es, no? Acá, qué bonito sería que te dijeran en Perú, ¿no? A ver, te pago por hijo. Acá debería ser, te pago por hijo que no tengas, pero todo lo contrario. Pero, y miren, ¿ah? Nosotros a nivel histórico en nuestro país tenemos antecedentes de una mala política poblacional, ¿no? Y de repente ustedes saben a lo que me refiero en el gobierno de Alberto Fujimori y esos juicios que se le generaron a él por las, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra, pueden creerlo, estaba ahí con la idea que me daba vueltas en la cabeza y se me fue la palabra. Esterilizaciones forzadas. Ahí está, Sofía, thank you very much. Esterilización, sí, Sergio, exacto, esterilizaciones forzadas, ¿no? ¿Esterilizaciones forzadas? Sí, Luisa, correcto. Fíjense, mala política de control poblacional. ¿Por qué? Porque ahí estás yendo ya contra la libertad individual que tiene la persona, porque si no hay una política poblacional que esté expresada y publicada y comentada a toda la población y a la cual cualquiera
de los peruanos pueda acceder para revisarla, para leerla. Tal es el caso de China, en donde dicen, no, ¿sabes qué? Solamente un hijo, lo siento. No más. No hay más recursos, no hay más espacio, no podemos seguir creciendo a ritmos acelerados, ¿no? Si no hay eso, entonces tú no puedes optar por engañar a las personas y llevar a cabo este tipo de prácticas. Quisieron controlar, exacto, contra la voluntad de las mujeres, ¿no? Sí, porque dentro de los argumentos, ¿no? Pero ya tenían bastantes hijos, tenían 4 hijos, tenían 5 hijos, ya no se podían llenar de más hijos, pero es parte de su decisión. Y nuevamente, si no hay una política poblacional, ¿no? Aprobada por el gobierno, comunicada a todos los peruanos, en donde se establezca lo contrario, no podemos, ¿no? Comenzar a accionar de esa manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, 2 situaciones completamente distintas, pero que nos llevan a pensar qué es lo correcto o qué no, a sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y bien, acá tenemos una actividad que vamos a realizar en función a este trabajo. Tenemos, se les invita a compartir opiniones a través del foro que ya está creado. ¿Dónde está creado, profesor? Les muestro dónde está creado, chicos, les muestro dónde está creado. Ya. Acá está. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Esta es la semana 3. Acá está la pregunta que tienen que responder. ¿Ok? Para que la puedan plantear de esa manera. Dice, leer atentamente las preguntas, plantear la respuesta partiendo de lo visto en clase, de lo que estamos comentando, de lo investigado, lo que ustedes pueden leer de repente de manera adicional y generando una opinión personal. Ojo, opinión personal en sus propias palabras. No quiero leer y cuando esté leyendo automáticamente me venga a la mente, ¿no? A un señor, ¿no? Bien en traje escribiendo. No, yo quiero leerlos a ustedes. Quiero saber cómo piensan, cómo opinan, qué es lo que piensan. Y obviamente la recepción de retroalimentación siempre va a estar de por medio. Retroalimentación, yo no te puedo decir que tu opinión es buena o es mala. Yo te puedo plantear de repente una repregunta en función a lo que tú pones para que de esa manera comencemos a pensar un poquito más, pero no te voy a decir nunca que estás opinando bien o mal. Ojo, ¿eh? Es parte de lo que tú conoces, de lo que ustedes saben, de las experiencias mismas de las cuales se están nutriendo. Bien, chicos, entonces, si está todo claro, hemos terminado este tema. Nos vamos a tomar 10 minutitos, son 3,5 minutos a las 3,15. Nos estamos reuniendo nuevamente para seguir con el siguiente tema. ¿Ok? Bien, perfecto. Dime, Dina, adelante, por favor. A responder el foro es, como mencionó Bato, eso es la asistencia, ¿verdad? École, tal cual. Ahí está. Gracias. A ti más bien, Dina. Dina, más bien si me ayudas con la asistencia de hoy día, te estaré infinitamente agradecida. Eso es. Mediante, ¿cómo así? Solamente indícame quiénes no han venido, nada más. Como tú los conoces, a tus compañeros me dices, no vino tal, no vino tal, no vino tal, ya está. Suficiente para mí. Ok. Listo, muchísimas gracias, Dina. Listo, chicos, nos vamos a break un ratito.